Recibo un cordial saludo, compañeros y profesores. En esta oportunidad hemos cogido el tema Fundamentos físicos de la resonancia magnética, quien está conformado por Gibaja de Álvaro Lucio, Malca Costa Elkin Mauricio Pérez Núñez Yadanita y por mi persona Tarrillo Muñoz Gerson. Como siguiente tenemos la introducción. El siguiente trabajo de investigación denominado Fundamentos físicos de una técnica diagnóstico-terapéutica tiene como objetivo general conocer los usos diagnósticos y terapéuticos, así como extender nuestro conocimiento a través de la recopilación de datos de esta técnica muy usada por la medicina. En este caso, pues de esta manera estaremos suficientemente capacitados como futuros profesionales de la salud para brindar la información y soluciones necesarias, así como para dar respuestas a las diferentes patologías que se ayuden en esta magnífica herramienta. Los objetivos específicos son conocer la definición y fundamentos físicos de la resonancia magnética, así como comprender el comportamiento del espín nuclear, un campo magnético, realizar un análisis de la estructura del átomo y establecer las frecuencias de precisión, así como conocer la generación de señal y la sala de exploración de la resonancia magnética. La finalidad radica en inculcar la información basta para conocer las ventajas de la resonancia magnética y por lo tanto sus principios de interpretación, así como también dar a conocer la administración del contraste y consideraciones de seguridad y artefactos de la resonancia magnética. En el capítulo 1 veremos lo que es generalidades y principios de la resonancia magnética, en lo cual veremos la definición de la resonancia magnética, sus fundamentos físicos, el comportamiento del espín nuclear, su estructura, sus conceptos, comportamientos, frecuencia y del mismo modo componentes longitudinales y transversales. En el capítulo 2, que es llamado Exploración y partes de los equipos de la resonancia magnética, analizaremos la señal de resonancia magnética, su excitación y potencia, así como su sala de exploración, equipos de resonancia magnética abiertos y cerrados, y para ir finalizando tendremos la clasificación de los imanes y emisores y receptores de la resonancia magnética. En el capítulo 3, llamado Generalidades del manejo y cuidado a utilizar los equipos de resonancia magnética, analizaremos lo que es sus principios de interpretación de la resonancia magnética, la importancia y sus usos diagnósticos y terapéuticos y del mismo modo las ventajas que este ha traído en la medicina por imágenes. En el primer capítulo tenemos que desde la segunda mitad del siglo XX las imágenes médicas se han convertido en una herramienta de diagnóstico básica y la resonancia magnética es un método no invasivo para mostrar órganos, tejidos, huesos y otras estructuras del cuerpo. Utiliza un fuerte campo magnético y ondas de radio para crear una imagen del interior del cuerpo. Una máquina de resonancia magnética cilíndrica de gran tamaño que contiene un imán con forma de rosquilla muy potente y los imanes generalmente se piden usando Gauss. Los imanes de resonancia magnética pueden alcanzar hasta los 20.000 Gauss. Los imanes típicos de refrigerador comienzan en 10 Gauss, pero está comprobado que los 20.000 Gauss no tienen un efecto dañino sobre el cuerpo humano. ¿Cómo se realiza la revisión por resonancia magnética? Bueno, el paciente está prostrado en cama y entra y sale de la máquina durante el procedimiento. El dispositivo está conectado a una computadora que recibe señales de la unidad de resonancia magnética y la computadora interpreta la señal y crea una imagen en 3D del cuerpo del paciente. Fundamentos físicos de la resonancia magnética. La tecnología de resonancia magnética se basa en el momento magnético del núcleo. Un núcleo está formado por una cierta cantidad de protones y neutrones. La única excepción es el núcleo de hidrógeno, que en un solo protón y tiene una rotación colectiva compleja sobre su eje. Desde un punto de vista mecánico, esa rotación da un momento cinemático llamado spin. Tiene la misma dirección que el eje de rotación y su magnitud está representada por el vector S, que está representado por hercios. Y el punto eléctrico. El momento magnético está representado por el vector de magnetización micro y su amplitud está representado por Tesla. Comportamiento del espín nuclear en un campo magnético. Estructura del átomo. Un átomo consta de un núcleo y uno más electrones. Unidos al núcleo, un núcleo está formado por uno más protones y por lo general la misma cantidad de neutrones. Los protones y neutrones se denominan nucleones. Los protones nucleares están unidos por una serie de enlaces muy fuertes que cuando se destruyen o se crean liberan una gran cantidad de energía. La energía nuclear se trata de crear o romper estos vínculos. Para entenderlo mejor necesitamos conocer el concepto de spin también. Los tres tipos de partículas que forman los átomos, electrones y neutrones y protones, tienen una propiedad única llamada spin. Al resolver la ecuación de la onda de Schrödinger, incluido el efecto relativista, el spin aparece naturalmente como el cuarto número cuántico de la función de onda. Situación de equilibrio.
Comportamiento del espín nuclear en un campo magnético. Empezando con la situación de equilibrio, las energías de los dos estados en ausencia de un campo magnético externo se degeneran. Es como decir que son iguales, por lo tanto, en ausencia de un campo magnético, el número de átomos población en el estado medio es igual al número de átomos en el estado medio. El resultado del momento magnético global m proporcional al valor de giro es cero. Situación fuera de equilibrio. Pequeños pulsos en el dominio de radiofrecuencia ubicados en un plano perpendicular al campo magnético del imán generan un segundo campo magnético de división B1, que puede provocar transiciones entre estados de spin, cambios en la población. Y esto sucede cuando un pulso exactamente de la misma energía D separa los dos estados positivo medio y negativo medio, es decir, cuando su frecuencia coincide con la frecuencia de Lerma. Frecuencia de precisión nuclear, ecuación de Larmor. La frecuencia de Larmor se puede visualizar convencionalmente en términos de la precisión del momento magnético alrededor del campo magnético, así como la precisión del pico alrededor del campo gravitacional. También se puede visualizar en mecánica cuántica en términos de energía cuántica de la transición entre dos estados de spin que pueden ser igual a la mitad del spin. Esto se puede expresar como energía fotónica, que según la fórmula de Planck, la diferencia de potencial del campo magnético es igual a esta fórmula. Componentes longitudinales y transversales de la resonancia magnética. Cuando el pulso de alta frecuencia se detiene, los protones vuelven a su estado original con magnetización perpendicular y sin componentes transversales. El tiempo de recuperación de la magnetización longitudinal se denomina tiempo de alargamiento longitudinal o T1. Según el consenso, el tejido T1 es el tiempo que tarda 63 en recuperar el magnetismo vertical. Al bloquear los pulsos de alta frecuencia, los protones ya no los necesitan, y todos al mismo tiempo y pierden fase, y por lo tanto el componente lateral de la magnetización está P se llama T2. T2 de tejido es el tiempo que tarda 63 en perder el magnetismo lateral. La generalización de la resonancia magnética. Excitación por pulso de la radiofrecuencia. Si ponemos una antena emisora con dirección máxima hacia el voxel sobre el plano transversal, vamos viendo cómo cambia la frecuencia de emisión cuando emitimos a la frecuencia exacta de la frecuencia del movimiento de precisión. Los núcleos serán capaces de absorber energía, en otras palabras, entran a un estado de resonancia. Cuando el núcleo del voxel entra a un estado de resonancia, la magnetización M realiza un movimiento de rotación de forma en espiral en la relación con la dirección del campo magnético a la frecuencia de precisión, y al extremo se aleja la posición de equilibrio en una superficie esférica imaginaria, describiendo un movimiento llamado nutación. La potenciación de RM en el estado de emisión, cuando se completa el estado de emisión de radiofrecuencia, la magnetización volverá a su estado original a través de un proceso de liberación de energía llamado relajación. La relajación ocurre cuando los núcleos se liberan del exceso de energía cargado cuando entran en el estado de resonancia. La relajación termina cuando los núcleos vuelven a su estado de energía up y down, coinciden con el equilibrio de Boyne. En la exploración y parte de la resonancia magnética, la sala de exploración de resonancia magnética está compuesta por un gran imán, una mesa de exploración y un puesto de control donde se programará y se controlará la prueba. En este proceso, al paciente se colocará sobre la mesa de exploración de manera definida dependiendo de la exploración donde el área que se quiere explorar. En este proceso se escucharán unos ruidos rítmicos que son ondas de radio. Aquí se recomienda al paciente quedarse quieto para que se pueda tomar unas buenas imágenes. Existen dos tipos de resonancia magnética, que son las abiertas y cerradas. Su principal diferencia de estos equipos es que es la manera como se coloca el paciente durante esa prueba. En las cerradas se introduce el paciente dentro de un tubo en el que es más fácil concentrar el campo magnético, por lo que los resultados obtenidos son más fiables. Sin embargo, en las cerradas se caracteriza por
por realizar entre dos planos donde se coloca al paciente y en el que se concentra el campo magnético mediante imanes. La resonancia de equipos de resonancia magnéticos abiertos se recomiendan a pacientes con claustrofobia. Así se puede experimentar menos angustia o ansiedad al ser introducidos en un tubo de resonancia, así como pacientes con sobrepeso, ya que la resonancia cerrada cuenta con un límite de 170 kilogramos. En caso que la resonancia abierta proporcionará una mayor capacidad de soporte y de apertura. Los tipos de resonancia abiertos y cerrados más demandados son ubicados en la zona abdominal, lumbar, cervical, cerebral, torácica, en la rodilla y en el corazón. Tenemos tres tipos de imanes: imanes permanentes, electroimanes e imanes superconductivos. Están hechos de imanes en su estado natural y la principal ventaja es que no necesitan ser alimentados por una red eléctrica para generar un campo magnético. Por lo general están hechos de ferroaleaciones y producen un campo magnético estable y uniforme. Siempre que se controle la temperatura, no requieren un sistema de refrigeración y su principal ventaja es que no produce grandes campos, apenas alcanzan a los 0.5 teslas y son muy pesados y grandes para alcanzar ese nivel de campo. Electroimanes o resistivos. La corriente fluye a través de una bobina generalmente de cobre y se enrolla alrededor de un núcleo de hierro. Crea campos de hasta 0.5 tesla. Su desventaja es que el cobre genera calor gracias a su resistencia al paso de la corriente eléctrica, es decir, el sistema de refrigeración. Otra desventaja es que el consumo de energía es de 8 kilovoltios, que es muy alto. Finalmente, el campo no es estable y uniforme. Imanes superconductivos. Tiene una ventaja de tener un campo magnético uniforme y de menor peso. Esos imanes deben ser refrigerados con un hielo líquido. Además, este tipo de imanes llega a los 2 tesla. En la actualidad, estos son los más utilizados, ya que permite obtener campos intensos sin el consumo de una corriente eléctrica para su función. Diseño. El diseño es según el IRM, ya que existen dos tipos de ello, siendo uno cerrado y uno abierto, por lo cual cada uno de ellos tiene sus beneficios y desventajas, ya que el abierto tiene mayor comodidad, pero el cerrado tiene poca liberación de las partes del cuerpo. Además, para cada uno de ellos debemos prevenir el uso de metales en el examen, para el bienestar del personal y personas. Emisores y receptores de la resonancia magnética. La primera excitación de alta energía del núcleo se logra mediante un pulso de RF corto a una frecuencia cercana e igual a la frecuencia del armor. Las ondas de radio y los pulsos se generan en la parte transmisora de la máquina de resonancia magnética. La frecuencia deseada se genera utilizando un sintetizador de frecuencia. La salida del sintetizador está modulada por una envolvente para proporcionar la fuerza de pulso necesaria para que se produzca la excitación del RF. En emisores y receptores de la resonancia magnética encontramos a bobinas emisoras y receptoras regulares. Para la obtención de imanes, el sujeto de estudio se coloca dentro de una antena bobina, ya sea una muestra de 1 milímetro cúbico para análisis químicos o ya sea un paciente completo. La batería debe llenarse tanto como sea posible. El campo magnético oscilante B1 de la bobina de RF debe ser perpendicular al campo magnético principal B0, generado por el imán para excitar el giroscopio. La configuración más común es que el campo magnético primario se dirige a lo largo del imán, por lo que la bobina debe generar un campo magnético perpendicular a él. Ventajas de la resonancia magnética: no utiliza radiaciones ionizantes, hasta el momento no se han encontrado efectos secundarios, él tiene un excelente contraste y resoluciones anatómicas de otros tejidos, lo que le permite la evaluación de estructuras muy pequeñas nunca antes vistas. Puede obtener imágenes de varias tomas, proporciona información sobre el metabolismo y la composición de los tejidos. Resonancia funcional: puede realizar un examen vascular sin el uso de agentes de contraste. El gadolinio es un agente de contraste usado, no causa efectos secundarios graves, puede tomar fotografías completas. Administración de contraste de la resonancia magnética. Agentes extracelulares son compuestos con una distribución inespecífica que se va a dar en el espacio estructural. Esto se va a emplear
para obtener imágenes de todo el cuerpo y detectar enfermedades como tumores y también infecciones. Agentes sanguíneos, estos son casi exclusivamente agentes ARM debido a su fuerte unión con las proteínas plasmáticas de 80-87%. Estos vienen a ser un grupo muy representativo de estos agentes de contraste a base de godolinio. Agentes hepatobiliares, básicamente se basan en residuos lipofílicos capturados por las glándulas salivales o las vías biliares. Por tanto, se va a hacer de suma importancia esperar entre 0 a 120 minutos para utilizarlo como medio de contraste hepático. Consideraciones de seguridad. Establecer y también mantener protocolos de seguridad de la resonancia magnética actuales. 2. Conceptualmente la resonancia magnética se divide en 4 regiones. En la interfaz entre 1 y los sujetos 2, 3 y 4 controlados de cerca. 3. Todo el personal que trabaje en la zona 3 o las zonas de escaneo deben poder trabajar en el área de resonancia magnética y debe estar certificado para el uso seguro y la ejecución de las aplicaciones de la resonancia magnética. Artefactos de la resonancia magnética. El artefacto de desplazamiento químico. Básicamente este artefacto va a constar de bandas claras u oscuras que se va a poder observar entre los bordes y algunas estructuras correspondientes. Aliasing o Grab Harrow. Esto es un fenómeno muy común ya que generalmente se debe a que el campo de visión es demasiado pequeño. El artefacto de Gibbs, también conocido como artefacto de truncamiento o artefacto de anillo. Se trata de múltiples líneas claras u oscuras paralelas al borde de la interfaz entre los tejidos con intensidades de señales muy diferentes. Artefactos de movimiento. Estas manifestaciones pueden ser causadas por palpitaciones arteriales, deglución, movimientos respiratorios o movimientos del paciente. Artefactos de pulsación. Este artefacto de pulso es un error muy común de la resonancia magnética cerebral. Este es en el sitio más frecuente del artefacto en el cuarto ventrículo, seguido del tercero y lateral. Artefacto de sustentabilidad magnética. Esto se produce por cambios microscópicos en el campo magnético debido a la presencia de sustancias con diferentes sensibilidades. Artefactos metálicos. Debido a que los metales son ferromagnéticos, van a causar falta de homogeneidad en el campo magnético y esto va a afectar a las señales en los tejidos. El artefacto de las imágenes de difusión. El artefacto de sustentabilidad flecha es frecuente porque es el orden de planificación del eco. Artefacto de la RM. Venografía. La resonancia magnética venosa realiza mediante la secuencia de angiografía en tiempo libre y se mostró de efecto del flujo, que imitan la trombosis o el seno lateral hasta 31 pacientes. Artefacto de la espectroscopía. Se va a basar en la capacidad de detectar cambios muy pequeños en la frecuencia de resonancia, no solo en el campo magnético del imán, sino también en las pequeñas fluctuaciones generadas por las nubes de electrones. Artefactos de las imágenes de perfusión. Bueno, acá la resonancia magnética inyectable utiliza secuencias que son sensibles a la heterogeneidad del campo magnético. Como conclusión, la resonancia magnética es una técnica de imágenes médicas que se utiliza en el campo magnético y ondas en radio generadas por computadoras para crear imágenes detalladas de los órganos, tejidos del cuerpo y para detectar o diagnosticar variedades de afecciones desde tumores, cánceres, rupturas, ligamentos. Estas resonancias son muy útiles para analizar el cerebro y así también otros órganos, tales como la médula espinal. Recomendaciones. Contar con técnico profesional y con experiencia para hacer este tipo de procedimientos, resonancia magnética. Seguir paso a paso y respetar los protocolos de seguridad de secuencia adecuado para la realización de la resonancia magnética. El paciente debe estar en buenas condiciones, tener una buena hidratación. De igual manera, con la alimentación, el paciente debe comer bien antes de hacer este procedimiento.